Hola a todos y todas, soy Julia, profesora de Biología del Centro de Estudios Luis Vives. Os voy a mostrar las respuestas al modelo del examen de Biología de EBAU del 2022. Y vamos a empezar mostrándoos dónde podéis encontrarlos ya resuelto. Nos iríamos a Internet y buscaríamos nuestra página de Luis Vives. luis-vives.es. Bueno, nos vamos al sitio web y en esta barra podemos encontrarlo en recursos, bajamos hasta exámenes resueltos. En exámenes resueltos nos vamos a modelos de exámenes resueltos de selectividad EBAU 2022 y pinchamos en biología. Bien, y aquí estaría el examen resuelto entero. Bueno, voy a hacerlo más grande para que lo podamos ver bien. A ver, es un examen que este año, al igual que el año pasado, nos permiten hacer preguntas tanto de la opción A como de la opción B. De hecho, ya no aparece la opción, la palabra opción no aparece en los enunciados de los exámenes. Eso quiere decir que hay 10 preguntas, sí que en unas pone A1, A2, B3, pero podemos escoger 5 preguntas de todas las preguntas del examen. Pero vamos a ir analizando una por una. Bien, empezamos con la primera. A1 dice, respecto a los procesos de división celular, y nos ponen dos imágenes, la A y la B. Debemos interpretar y decir cuál es la diferente ploidía de la célula y el proceso celular en la que se encuentra. Entonces, nos dice en el apartado A, asigne las descripciones numeradas del 1 al 4 a una de las dos figuras. Es decir, lo único que tenemos que decir es la descripción 1 pertenece a la figura A o a la B, nada más. B. Realice un esquema rotulado de una metafase 2 para una célula animal con 2n igual a 6 cromosomas, señalando claramente las principales estructuras. Y nos podemos guiar para hacer los dibujos en los modelos del apartado A. Aquí resalto que nos indican y además nos lo subrayan que es importante un esquema rotulado. Un esquema rotulado es un dibujo. Y nos dicen célula animal y señalando. Esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta que tienen que aparecer en nuestra respuesta. Y la C pues nos dice que realicemos un esquema rotulado de una metafase 1 para una célula vegetal con 2n igual a 4 cromosomas, señalando, nos lo vuelven a indicar otra vez, las principales estructuras. Bueno, pues entonces la solución es muy sencillita. Nos vamos a la primera descripción en el apartado A que dice 1. Anafase mitótica de una célula diploide 2n igual a 4. Bien, la respuesta es la A, la figura A. Vemos que hay 4 cromosomas anafásicos con una única cromatida en un polo de la célula y otra en el otro polo de la otra célula. Por lo tanto, esa célula es diploide y sus 4 cromosomas se han separado y se han transformado en cromosomas anafásicos, 4 a un lado y 4 al otro. Entonces estamos ante una anafase mitótica. 1A. 2. Anafase 2 de una célula diploide 2n igual a 4. La figura que le corresponde es la B. ¿Por qué? Porque aquí ya hemos pasado la primera etapa de la meiosis, en donde ya se ha producido la reducción de la carga genética y por lo tanto nos vamos a encontrar que ya no es 2n igual a 4, sino que es n igual a 2. Por lo tanto, 2 cromosomas a un lado y otros 2 cromosomas al otro lado. Así que la figura que le corresponde es la B. 3. Anafase mitótica de una célula haploide n igual a 8. No hay. En este caso, ninguna de las dos imágenes pertenece a esa haploidía de una célula haploide 2n n igual a 8. Y por último, 4. Anafase 2 de una célula diploide 2n igual a 8. Es la A también. ¿Por qué? Por lo mismo, porque ya estamos en una anafase 2 y como es una anafase 2 ya se ha dividido la carga genética y por lo tanto los cromosomas pasan
4 a un polo y 4 al otro polo, es decir, 4 a lo que va a ser una nueva célula y 4 a otra nueva célula. Por lo tanto, correspondería a la A. Resultado, como lo tenéis aquí, 1A, 2B, 3, ninguna y 4A. Con respecto al apartado B, nos decía que dibujáramos una célula animal, la metafase 2 de una célula animal y con una haploidía 2n igual a 6, indicando lo que estamos viendo. Vale, pues he dibujado una imagen de una célula animal. ¿Y por qué es animal? Pues porque tiene esa estructura 2, que son el centrosoma, son los centriolos, que hay 2 porque van a los polos, y que son las que van a formar el áster, junto con el uso mitótico, que es el apartado, lo señalado con el número 3. Y el 1 son los cromosomas meióticos en metafase 2, porque vemos que solamente tiene 2 cromátidas, pero además están ya con el sobrecruzamiento. Entonces, bueno, eso es lo que tendríamos que describir. Y en el apartado C, pues decimos un esquema rotulado de una célula vegetal en metafase 1, 2n igual a 4. ¿Por qué es una célula vegetal? Pues porque no tiene áster. Al no tener centriolos no puede tener áster. Es una célula anastral. Y está en metafase 1 porque muestra los bivalentes o tétradas, es decir, los cromosomas están unidos y son cromosomas de 4 cromátidas. Y bueno, pues este sería el dibujo, el esquema rotulado. Pregunta 2A. Dice, en relación con la respuesta inmune, relacione cada tipo de inmunoglobulina de la columna de la izquierda con un concepto de la columna de la derecha. En la columna de la izquierda tenemos las 5 inmunoglobulinas, M, A, E, G y D, cada una numerada con un número correspondiente del 1 al 5. Y en la columna de la derecha están alergias, anticuerpos de la superficie de los linfocitos B, anticuerpos de las secreciones, anticuerpos más numerosos y primeros anticuerpos en respuesta de un antígeno. La pregunta B nos dice que definamos lo que es un antígeno, un epítopo y el parátopo. Bueno, la 2 es otra pregunta que es de relacionar, ¿vale? Entonces, la inmunoglobulina M está relacionada con E porque es los primeros anticuerpos en respuesta a un antígeno, 1E. Yo lo he puesto así, 1E. Hay veces que las respuestas se ven con flechas, pero bueno, a mí me parece un poco más no tan limpio. Tenemos que tener en cuenta que los exámenes se tienen que entregar lo más limpios posibles. Entonces a mí no me gusta tanto relacionar una columna con la otra mediante flechas, sino indicarlo en una línea. Pues 1E. La inmunoglobulina A2 dice, esta va a corresponder a las anticuerpos de secreciones de mucosas, lágrimas. 3. La inmunoglobulina E está relacionada con las alergias, así que sería 3A. 4. Inmunoglobulinas G son los anticuerpos más numerosos, por lo tanto 4D. Y la inmunoglobulina D, número 5, son los que se encuentran anticuerpos de la superficie de los linfocitos B. Por lo tanto, repito otra vez la respuesta, 1E, 2C, 3A, 4D y 5B. Y ya está, no hay que dar más explicaciones, nos está diciendo que hagamos una relación. No tenemos que explicar el por qué hemos dado esa relación porque no nos lo preguntan. Me voy a las definiciones. En las definiciones quiero decir algo también. Yo he hecho un dibujo, he puesto ahí una imagen. Más que hacer un dibujo, lo que he hecho ha sido poner una imagen que no nos lo piden, pero así en el examen resuelto se ve más claro. Quiero decir con ello que si fuera una pregunta de un examen no haría falta poner el dibujo, que quede claro. Solamente las definiciones. Bien, pues definición de antígeno, sustancia o molécula extraña al organismo que al entrar en el mismo produce una respuesta inmune. Esa es la definición de antígeno.
epítopo. El epítopo es la región del antígeno a la que se le van a unir los anticuerpos. Y el parátopo es la zona variable del anticuerpo que se une al antígeno. Por eso lo he querido poner ahí y veis que en el antígeno está el epítopo y en el anticuerpo el parátopo. Ejercicio 3. Dice, en relación con el código genético, explique por qué no es ambiguo, qué enzimas son responsables de que no lo sea y cómo actúan esos enzimas. Y B, dada la siguiente secuencia, y nos dan una secuencia de mensajero, traduzca desde el codón de inicio el mensaje genético que contiene, indicando secuencia y sentido de la proteína, qué repercusión tiene en la secuencia de aminoácidos codificada en el mensajero la sustitución de la citosina en posición 17 por una adenina. No hace falta que indiquemos la secuencia. Lo que sí es importante, y esta vez esta imagen no la he puesto yo como solución, no, la imagen del código genético nos viene dada en el examen. No tenemos que aprendernos el código genético, recordadlo. Siempre que sean preguntas como esta, no lo van a tener que dar. Bien, y vais a ver que es bastante sencillo. La primera pregunta de por qué el código genético no es ambiguo, pues es muy sencilla, porque cada triplete o codón solo va a codificar para un aminoácido. Nada más. Es decir, un mismo triplete no puede dar varios aminoácidos, no, es un triplete, un aminoácido. Las enzimas que son responsables de que este código no sea ambiguo son las aminoacil ARNT transferente sintetasa, que lo que hacen es unir a cada aminoácido específico a un ARNT transferente. Vamos a la pregunta C. Tenemos esa secuencia, que la he repetido aquí abajo, y que nos dice que a partir del codón de inicio, que como vemos es el AUG, digamos cuál es la secuencia que nos va a salir teniendo en cuenta este código genético. Bueno, pues entonces, a partir de aquí nosotros decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 aminoácidos que nos van a salir. Sí, vamos a ver, aquí. Vemos que el AUG coincide con la metionina. Inicio. Me voy al GCU, G, C y U, y vemos que es alanina. Siguiente sería C, U, leucina. Y así sucesivamente hasta el final. Bien. Luego nos da una cadena que sería NT, el extremo N terminal del péptido que nos está saliendo después de esa traducción, coincide con el extremo 5' del mensajero. Y sería metionina, alanina, leucina, y así sucesivamente hasta el final, que sería el extremo 3' del mensajero, que va a coincidir con el C terminal del péptido que se ha traducido. También nos hacen en este apartado, nos pregunta, ¿qué pasa si a la citosina que está en la posición 17 la sustituimos por una alanina? Bueno, pues entonces este codón, que es el UAC, se transforma en el UAA. Y nos vamos al UAA y vemos que coincide con un codón de stop o fin. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que el péptido, la proteína, se acorta. Esa es la consecuencia que vamos a tener cuando cambiamos una citosina por una adenina. Bien, nos vamos a la pregunta 4. Esta pregunta trata de microorganismos y nos dice: una de las características que afectan a la virulencia de un agente infeccioso es su capacidad de producir toxinas.
Diferencia entre exotoxinas y endotoxinas. B. Defina microorganismo oportunista. Y C. Indique un ejemplo de agente antimicrobiano de naturaleza física y otro de naturaleza química. Bien, las exotoxinas van a ser proteínas solubles que el organismo patógeno libera al medio y se caracteriza porque son muy tóxicas, tanto que pueden llegar a producir la muerte del individuo infectado. Mientras que las endotoxinas son lipopolisacáridos que se encuentran fundamentalmente en la membrana externa de la pared celular de las gram negativas. Nos acordamos que las bacterias gram negativas contienen 2 membranas. Bueno, pues estas endotoxinas se encontrarían en la membrana externa y que se liberan cuando esta bacteria se lisa, se rompe y bueno, pues se caracterizan porque no son muy tóxicas. Con respecto a los microorganismos oportunistas, pues son microorganismos que normalmente son inocuos, es decir, que no tienen ninguna virulencia importante, no son patógenos, pero cuando las defensas del hospedador donde se encuentra este microorganismo bajan, pues entonces se debilita y pueden causar alguna infección, pueden volverse patógenos. En este caso, el hospedador se le llama hospedador comprometido. Y luego, como un agente físico, un agente microbiano que es antimicrobiano en este caso, de naturaleza física, pues podríamos hablar de varios. Radiaciones, como son ionizantes, no ionizantes, exposiciones a altas temperaturas, que es lo que se hace con los autoclaves, pasteurización, filtración. Y como agente químico, pues podemos poner un ejemplo, y entre ellos pues, los antibióticos, agentes desinfectantes, como es el agua oxigenada, la lejía, el alcohol, etc. Pregunta 5. A5. Con relación a las proteínas. Dice, explique la importancia que tiene la estructura tridimensional de las proteínas. Indique cómo se denomina el proceso por el que se altera su estructura y cite 2 factores que causen este proceso. B. Indique los enlaces que mantienen estable la estructura secundaria de las proteínas y explique cómo se establecen dichos enlaces. Y C. Cite 3 ejemplos de proteínas globulares indicando su función. Bien. La estructura tridimensional de una proteína es importante porque a partir de ella se va a determinar la funcionalidad de la proteína. Es lo único que necesitamos saber. Y por lo tanto, nos centramos. Siempre en biología, un consejo. Ponemos todo, pero de forma concisa. No hablamos de más. Por lo tanto, si en este caso la estructura tridimensional la importancia que tiene es porque nos va a dar o nos va a permitir saber cuál es la funcionalidad de la proteína, pues ahí lo dejamos. El proceso por el cual se altera la estructura terciaria de una proteína es lo que llamamos desnaturalización y se puede producir tanto por factores físicos, pues cambios bruscos de temperatura, cambios bruscos de presión, como por factores químicos, cambios bruscos también del pH, entre otros. Con respecto a la pregunta B, ¿qué enlaces son los que mantienen estables las estructuras secundarias? Sobre todo los puentes de hidrógeno que se van a establecer entre los grupos NH y los CO de las proteínas, de los aminoácidos. Y cite 3 ejemplos. A ver, cuando nos preguntan cite 3 ejemplos, en los exámenes resueltos vais a ver que hay más de 3 ejemplos. Bueno, pues porque hay muchos, entonces no quiere decir que luego en un examen real vosotros tengáis que poner 4 o 5 como lo habéis visto en la página de exámenes resueltos de Luis Vives. No, yo pongo más ejemplos porque entre estos escogeríamos 3. Vale, retomo la pregunta y diríamos que de 3 ejemplos de proteínas globulares podrían ser la ATPasa, que es una enzima, la actina, que tiene una función contráctil o estructural, por ejemplo, la albúmina, que tiene una función de reserva, o la insulina, que tiene una función hormonal. Bueno, hemos acabado con las primeras 5 preguntas. Vamos a por las siguientes.
B1 en este caso. Dice, en relación con el metabolismo de los microorganismos y a su importante papel biológico, el esquema adjunto representa un ciclo biogeoquímico fundamental para la biosfera e indique los procesos representados por las letras A, B y C del esquema. Compare los procesos de quimiosíntesis y fotosíntesis, indicando una diferencia y una semejanza esenciales, y nombre 3 ejemplos de tipos de microorganismos quimiosintéticos. Bueno, para el apartado A nos fijamos en el esquema y vemos que A nos está indicando es la fijación del nitrógeno atmosférico. B es un proceso de nitrificación y C es el proceso de desnitrificación. B nos dice semejanzas y esenciales y diferencias esenciales entre quimiosíntesis y fotosíntesis. Bueno, ambas rutas son anabólicas, esa es la semejanza. Así que se van a formar compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos, mediante el uso de energía. En la fotosíntesis se van a realizar en el ciclo de Calvin fundamentalmente, y en el caso de la quimiosíntesis pues con reacciones también muy similares al ciclo de Calvin, pero que no lo es. Con respecto a las diferencias, la más importante, la fotosíntesis obtiene la energía a partir de la luz, que se va a transformar en ATP mediante un proceso de fotoquímico en la etapa de fotosíntesis luminosa o fotoquímica. Y en la quimiosíntesis la energía se va a obtener a partir de las reacciones de oxidación de sustancias inorgánicas. Esa es la diferencia fundamental. Y bueno, pues ejemplos de microorganismos quimiosintéticos, pues las bacterias nitrificantes, como el nitrobacter, o las nitrosificantes, como el nitrosoma, sulfobacterias, ferrobacterias, bacterias del hidrógeno. Repito lo que he dicho antes. He puesto 5 ejemplos cuando solamente nos piden 3. Si fuera una pregunta de un examen, nos centraríamos en poner única y exclusivamente 3 ejemplos. B2. Referente a los ácidos nucleicos. Explique la estructura y composición química del ARN. Y B. Un ácido nucleico está compuesto por 27% de adenina, 24% de guanina, 23% de uracilo, 16% de citosina y un 10% de bases nitrogenadas modificadas. Y lleva asociado un aminoácido. Indique el tipo de ácido nucleico y explique detalladamente su función en las células. Bien. La primera pregunta nos está diciendo que expliquemos la estructura y composición del ARN. Bien, el ARN es un polímero formado por ribonucleótidos, unidos entre sí mediante enlaces fosfodiéster. Estos nucleótidos pues, van a contener una pentosa, que es la ribosa, y una base nitrogenada, que puede ser adenina, guanina, citosina o uracilo. Y también se les une un grupo fosfato. Esa es la estructura fundamental. Con respecto al apartado B, bueno, pues como me están diciendo la composición, sigue siendo un ARN, pero en este caso es el ARN transferente. ¿Y por qué lo sé? Por esta frase que me dice que lleva asociado un aminoácido. Entonces, el ARN que lleva un aminoácido para presentarlo al mensajero en el proceso de traducción es el ARN transferente. Bien. Pregunta B3, de genética mendeliana. Dice, con relación a la genética, en la siguiente genealogía se presenta la transmisión de un carácter representado por símbolos oscuros y producido por un gen autosómico, con 2 alelos a través de 3 generaciones. Nos dice que indique si el carácter presenta herencia dominante o recesiva, que digamos cuáles son los genotipos de una serie de individuos, el 1, 1, 1, 2, 2, 3 y 3, 9,
y que utilicemos para ello la nomenclatura habitual. A mayúscula para un alelo dominante, A minúscula si es el alelo recesivo. Y luego C nos dice que indiquemos cómo se denominaría la herencia si el gen responsable del carácter estuviera en el cromosoma Y y qué consecuencias tendría la descendencia. Bien, bueno, yo voy a resaltar aquí pues lo importante, gen autosómico. ¿Qué significa eso? Que no está ligado al sexo, de entrada. Por eso nos dicen que señalemos A o A minúscula, A mayúscula o A minúscula. Bien, entonces, lo importante que yo tengo que ver aquí es, el carácter va a ser dominante. ¿Por qué es dominante? Me fijo en esta pareja, ¿vale? Me fijo en esta pareja, en esta de aquí. Si el carácter fuera recesivo, los dos progenitores llevan ese carácter. Entonces, toda su descendencia tendría que llevarlo también. Como de estos dos progenitores, con el carácter que estamos estudiando, nace una persona que no lo tiene, pues decimos que tiene que ser dominante. Y eso también nos sirve para determinar, además, que estos dos individuos van a ser heterocigotos. Eso ya enlazamos con la pregunta B. Me dice aquí, ¿cómo es el individuo 1,1 y 1,2? Bueno, pues si ya hemos dicho que el carácter es dominante, pues esta señora va a ser así, recesivo, homocigoto recesivo. Y este señor va a ser así. ¿Y cómo sé cuál es su otro alelo? Al tener descendencia sin ese carácter, tiene que ser heterocigoto. La pareja, bueno, el 2,3, ya hemos dicho que tendrían que ser heterocigotos al presentar una hija con homocigota recesiva. Y el 3,9, pues aquí no podemos asegurarlo. Puede ser tanto homocigoto dominante como heterocigoto, porque al ser sus progenitores los dos con tener el dominante A, pues y al ser heterocigotos ambos, pues en este caso lo que va a ocurrir es que no podemos determinar con exactitud si es homocigoto o heterocigoto. Bueno, otra pregunta de relación. Nos vuelven a poner una columna, en este caso con orgánulos, y en la otra columna, pues, a qué organismo pertenece, ¿vale? Entonces tenemos que relacionar los orgánulos de esta columna con la correspondiente célula o la respuesta que le corresponda de la siguiente columna. Y tenemos que, voy a resolverlo ahora por partes. Dice, vacuola de gran tamaño, pues eso es muy característico de las células eucariotas vegetales, así que eso, el 1B. Centriolos, ya sabemos, solo se encuentran en las células animales, así que 2A. Lisosomas, pues también es un orgánulo exclusivo de células animales, 3A. Mitocondria, la mitocondria se encuentra en ambas, así que 4C. Nucleoide, en ninguna. Es característico de las células procariotas, no de las eucariotas. Cápsula, en ninguna, pasa exactamente lo mismo. Las células vegetales tienen pared celular, pero no tienen cápsula, y las animales no tienen ni una cosa ni la otra. Cloroplasto, células vegetales, luego 7B. Y citoesqueleto en ambas. Aunque el citoesqueleto de las células vegetales es muy pequeño y hay poco, pero hay, así que en ambas. Luego nos dice que citemos dos funciones de la vacuola. Pues dos funciones de la vacuola, entre otras, pueden ser
mantenimiento de la turgencia celular, almacenamiento de sustancias, regulación de la presión osmótica, transporte de sustancias entre orgánulos, etc, etc. Y luego la última nos dice, explique el origen de las mitocondrias. Aquí tenemos que decir hay que resaltar tanto la teoría como la autora de la teoría. Entonces tenemos que decir que según la teoría endosimbionte de Lynn Margulis, las mitocondrias provienen de bacterias aerobias que hacían respiración celular y que entraron en simbiosis con bacterias anaerobias que las fagocitaron. Y ese es el origen de las mitocondrias. Bueno, pues nos vamos a la última pregunta. Hay otra tabla de relación. Dice A. Indique si los siguientes procesos metabólicos son catabólicos, anabólicos o anfibólicos. Y nos preguntan sobre quimiosíntesis, gluconeogénesis, beta-oxidación de ácidos grasos y ciclo de Krebs. Hombre, los dos primeros, llamándose quimiosíntesis y gluconeogénesis, pues evidentemente son procesos anabólicos. Se están construyendo compuestos orgánicos. La beta-oxidación de los ácidos grasos, sin embargo, es un proceso catabólico. Y el ciclo de Krebs, como ya sabemos, es un ciclo anfibólico. En la pregunta B nos dice que relacionemos los siguientes procesos metabólicos con el compartimento celular donde se llevan a cabo y el ATP y coenzimas que se obtienen en cada proceso. Bien. La fermentación láctica. La fermentación láctica ocurre en el citoplasma y nos va a dar un NAD+. Luego sería fermentación láctica 3D. Volvemos. Glucólisis. Ocurre en el citoplasma y el resultado son 2 ATPs y 2 NADPH. Así que glucólisis 3C. Bien. Descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico. Tiene lugar en la matriz mitocondrial y nos va a producir un NADH. Así que 1A. Y por último, ciclo de Krebs. También ocurre en la matriz mitocondrial y nos da 3 NADHs, un FADH2 y un ATP. En realidad da un GTP, pero bueno, es el equivalente al ATP. Y esto es todo respecto a este modelo. Son preguntas sencillas, no muy complejas, cortas y creo que espero que os haya podido ayudar en su solución. Nos vemos en próximos vídeos y en próximos exámenes. Gracias por vuestra atención.